acompaña el día de hoy, como le mencioné, Raquel Menéndez, directora del CAI. Paola. Bienvenida Raquel Menéndez, de verdad gracias por acompañarnos y darnos este espacio informativo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esta oportunidad de hablar sobre este centro. El CAI. El CAI. ¿Qué es el CAI? El CAI es exactamente el Centro de Apoyo para la Atención Integral. Sí. Es un centro que se abrió en el 2010 en el Instituto Nacional de Cancerología. Somos un servicio más que le ofrecemos a los pacientes y a los familiares, incluso al personal del instituto. Está conformado, digamos, por varias actividades que lo que tratan de hacer es, nos enfocamos en la calidad de vida del paciente con cáncer, básicamente. Yo creo que es complicado y difícil, ¿no? Yo creo que el impacto emocional, ¿no?, que recibe de primera instancia el paciente en cuanto es diagnosticado con cáncer, yo creo que es muy fuerte, ¿no? Entre el miedo, la incertidumbre, ese cúmulo de emociones, pero también olvidamos la parte de los familiares, porque también acompañan al paciente a través de este proceso oncológico. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen para ellos? En realidad todas las actividades, el centro en general está abierto tanto para los pacientes como para los familiares como para el personal del instituto, las tres. Todas las actividades que se ofrecen ahí son para apoyarlos en digamos, eventualidad de que el paciente sea diagnosticado con cáncer y que pasa por todo este proceso desde el momento del diagnóstico. En el momento del diagnóstico hay una enorme digamos, cambio emocional, porque empieza una depresión, toda angustia. La familia, el enfermo. Exacto. Es como, muchas veces se toma como una sentencia de muerte, ¿no? Muchas veces. Un duelo terrible. Exactamente. Y acompañamos además con un tratamiento que generalmente es muy agresivo. Exactamente. Sumamente agresivo. Todo eso efectivamente, y aparte crea un enorme problema económico también dentro de la familia, porque esto implica que la persona que está con el padecimiento tenga que dejar de trabajar por lo menos durante el primer año, porque necesita acudir a sus citas y son citas bastante frecuentes. Entonces durante el primer año se va a mantener fuera de su medio de trabajo y esto implica una carga económica para el resto de la familia. Es un medio de trabajo de su estilo de vida, ¿no? El que ya llevaba. Totalmente. ¿No? Y también algo importante de decir es que pues sin duda los familiares desde el primer momento quieren acompañarlo todo el tiempo, ¿no? Pero también por ciertas actividades y todo, pues también en muchas ocasiones no pueden, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a fracturarse muchas parejas, empiezan a fracturarse muchas relaciones interpersonales, muchas relaciones familiares. Así es. Totalmente, eso es exactamente lo que tenemos y por eso es que apoyamos a toda la familia, que es parte de este núcleo que está enfermo todos, no nada más el paciente. ¿Y qué actividades llevan a cabo? ¿Podrías mencionarnos algunas, Raquel? Por supuesto que sí, mira, tenemos 5 áreas de intervención, tenemos lo que es el apoyo psicológico, tenemos las actividades mente-cuerpo, actividades recreativas y expresivas, actividades de trabajo educativos, manuales, las manuales, exactamente, luego hay uno que es el educativo y luego tenemos otro que es acupuntura. Todos estos son tratamientos complementarios. Nosotros vamos junto y acompañamos al paciente durante todo el proceso de la enfermedad para que sigan el tratamiento convencional y los ayudamos un poco a combatir lo que son los síntomas y toda esta parte emocional que los afecta tanto. Al final es a través de la recreación, de la distracción, ¿no?, de los pacientes y los familiares que pueden llevar a cabo esta actividad, ¿no? Digamos, hay una que sí es así y que tiene también como finalidad ayudarlos a hacer algún tipo de trabajo manual que ellos pudieran después usarlo como un medio de trabajo y vender este tipo de productos que se hacen ahí para que puedan de esa manera pues ayudarse económicamente. Como les dije, ellos dejan de trabajar, entonces de esta manera es una forma de ayudarlos. Y el estado de ánimo influye enormemente en la recuperación. Exactamente. Entonces no nada más. Lo levantan. Exactamente. ¿O es la intención? Es la intención, es empoderar al paciente, es ayudarlo a establecer mejores preguntas para el médico que lo está atendiendo. ¿Cómo nos podremos acercar al CAI en caso de necesitarlo? Pues yo les puedo dar el teléfono y acercar. Es gratuito. Es completamente gratuito. Todas las actividades que tenemos ahí son grupales. Lamentablemente sí es un servicio que es exclusivo para pacientes que vayan al Instituto Nacional de Cancerología. No es un centro abierto para la población en general y esto sí es importante, ¿no? Y bueno, escuchar la palabra cáncer siempre pensamos en que es una enfermedad mortal, sin duda lo es, ¿no? Pero yo creo que hoy en día los avances de la medicina nos han ayudado
ayudado a que esta enfermedad o muchas personas puedan combatirla y pueda pasar parte de la historia. Muchas gracias, Raquel. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos a la próxima.